Bueno, así es, estamos haciendo Paso Valores en AM 1420, nos quedamos hasta las 13, vamos a hablar un poco de política y del otro lado de la línea está el economista y que en su momento ha sido viceministro de la gestión que tenía al frente al ministro de Economía Axel Kicillof durante la última parte de la administración de Cristina Fernández, y él es Emanuel Álvarez Agis. ¿Cómo le va, Emanuel? ¿Cómo estás? Marcelo Aymar te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Quería primero contarte una historia breve y después hacerte una pregunta. ¿Qué te parece? Soy todo oídos. Hace algunos años, este programa está empezando la cuarta temporada, pero en el año 2015, cuando ustedes estaban al final de la gestión de Cristina Fernández, nosotros tuvimos el placer de entrevistar a Aldo Ferrer. Y Aldo Ferrer es un economista que en su momento decía una frase muy importante que era: hay que vivir con lo nuestro. Y ese vivir con lo nuestro, muchas veces, él decía que la Argentina tenía problemas por momentos porque ese vivir con lo nuestro hacía que en determinadas etapas había una restricción de financiamiento externo que hacía difícil el crecimiento de la industria y que las empresas se industrializaran mejor por esta restricción de financiamiento. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hoy la administración de Mauricio Macri tiene financiamiento externo, o sea, obtiene divisas, y sigue teniendo, igual que ustedes, en ese final de administración de Cristina Fernández, problemas con inflación y problemas con el déficit fiscal. Es más, se han subido esos dos problemas en tanto porcentajes. En el medio, ¿qué ha sucedido? Porque eso me parece que explica un poco este momento económico que está viviendo la administración del presidente Mauricio Macri. Efectivamente, la verdad que pasamos de vivir de lo nuestro a vivir de prestado, digamos, y obviamente cualquiera de las dos opciones extremas tiene sus problemas. Que quiero decir, cuando Argentina en el 2014, en el 2015 tenía problemas para acceder al financiamiento en dólares, y se establecieron ciertas regulaciones para la compraventa de divisas, lo que se dio en llamar el cepo. El cepo tenía una ventaja que era la misma que su desventaja, que era que todos los problemas de la economía argentina te los traía al presente. O sea, vos te enfrentabas en ese momento a saber que tenías cierta cantidad de dólares y que no podías crecer más, porque el combustible que necesita la Argentina para crecer son los dólares con los cuales pagás los insumos, las importaciones, etcétera. Cambiemos a básicamente modificar esa situación, porque al haber cerrado el conflicto con los buitres empezó a tener acceso al financiamiento externo. Y el problema del acceso al financiamiento externo es que esos problemas que el cepo te trae al presente, el financiamiento externo te los patea para adelante. Y como nos pasa también en la vida cotidiana, vos a veces cuando pateás los problemas para adelante, lo haces para ocuparte de solucionarlos y de que cuando ese problema llegue tengas la capacidad de afrontarlo. En este caso, cuando tengamos que pagar la deuda, tengamos los dólares para hacerlo, o muchas veces lo que pasa es que pateas los problemas para adelante y no te ocupás de solucionar lo que generó ese problema. Digamos, las dificultades que está mostrando la economía argentina actualmente indican básicamente que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para solucionar esos problemas. ¿Qué quiero decir? Y con esto te redondeo. Cambiemos desde que arrancó su gestión, tomó en el mercado internacional 200.000 millones de dólares prestados. Entonces uno podría decir, bueno, qué barbaridad, no hay que endeudarse, hay que vivir con lo nuestro. No es mi posición. Mi problema es, si de esos 200.000 millones de dólares nosotros hubiésemos destinado, no sé, 50.000, 60.000 millones de dólares a invertir en vaca muerta, yo diría, bueno, dormí sin frazada, porque hoy esos 60.000 millones de dólares no lo vas a ver, pero dentro de 4 o 5 años vas a estar duplicando tus exportaciones y entonces vas a tener los dólares para pagar la deuda cuando te llegue el vencimiento de la deuda. Ahora el problema es que todos esos dólares, como entraron en la economía argentina, se fueron. Entonces cuando llegue el momento de pagar la deuda, no vamos a tener esos dólares y vamos a tener los mismos problemas que cuando arrancamos en este camino. El otro día, yo empecé este programa, casi siempre empezamos con un par de comentarios y yo hablaba que la palabra de la semana fue desconcierto, y eso tiene que ver un poco con lo que sucedió con el presidente Mauricio Macri el martes, cuando en ese discurso ante el parque eólico de Rawson en Chubut dice que, bueno, no hay que endeudarse más.
Esto fue el martes. El jueves en el boletín oficial sale el permiso de endeudamiento de pedir bonos o colocar deuda a 15.000 millones de dólares y el viernes ya Luis Caputo, ministro de Finanzas, emite 9.000 millones de dólares. Me imagino que si ellos quieren que haya una lluvia de inversiones, esa lluvia de inversiones, visto para una persona, me imagino yo que vive en otro país, si ve la locura que sucedió esta semana en este mensaje contradictorio, no es muy conveniente decir, bueno, voy a invertir. ¿Cuál es la opinión en cuanto a este momento económico que vos estás percibiendo? Mira, a ver, más importante que mi percepción también es cómo lo está viendo el mercado. Y me parece que en ese sentido hay dos señales. Digamos, Argentina se financia 10 años a una tasa del 6,5%, mientras México hace 2 días nada más, casi en simultáneo con nuestra colocación de deuda, se financió abajo del 4%. Entonces el mercado está viendo que Argentina es por lo menos el doble de riesgoso que una economía como la de México, que además no es una economía sólida ni absolutamente desarrollada. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que hay un banco internacional que hace un informe muy interesante que básicamente es un ranking de la vulnerabilidad externa de las economías de todo el mundo. Y Argentina está segundo en el ranking de vulnerabilidad externa. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que está viendo el mercado es que Argentina todos los años necesita entre 30.000 y 40.000 millones de dólares tomar prestado en el mercado. Entonces esos son montos exorbitantes. Entonces razonablemente los bancos, los inversores y el mundo en su conjunto dicen, bueno, si hay algún problema con el financiamiento externo, la economía que está más vulnerable a que eso le pegue de manera negativa en su dinámica es Argentina. Y para peor, todos estamos esperando que las condiciones de acceso al financiamiento externo empeoren, porque estamos pasando, digamos, un veranito donde la Reserva Federal de Estados Unidos todavía tiene una tasa de interés baja, donde los capitales todavía buscan rendimientos altos como los de Argentina, pero eso en cuestión de 6, 12 meses se va a empezar a terminar. Entonces también por eso se explica el apuro de Caputo, a pesar de los dichos de Macri, de tratar de salir a colocar un tercio de la necesidad de financiamiento del año en este primer mes del año. Sí, sí. Y más allá de lo que pasó esta última semana, se suma que la semana anterior, y esa era la pregunta que te quería hacer, vinieron todas cuando se juntaron los cuatro, y los cuatro Marcos Peña, Duhovne, Caputo y Sturzenegger. Lo que quería consultarte es si es apropiado también para esa mirada externa. Vos recién hablabas de México. Bueno, México aparte le sumamos que tiene un problema ahí con el TLC, que no saben qué van a hacer, si lo definen o no lo definen. Bueno. Pero más allá de eso, ellos colocan al 4. Y en ese contexto, ¿te parece que es este manoseo que está surgiendo y que está sufriendo, me parece, Federico Sturzenegger? ¿Te parece que es necesario? ¿Te parece que es adrede, que quieren forzar una salida? Porque la verdad que es inexplicable. Mira, primero hay una cosa que es casi de manual, y en esto me incluyo cuando me tocó formar parte de la gestión económica, que es que vos no subís al estrado a todo el equipo económico a dar una conferencia de prensa para anunciar que el país va perfecto. En general, cuando haces una conferencia de prensa es porque tenés un problema y estás intentando comunicar un cambio de rumbo y una solución a ese problema. Entonces, obviamente, en la etapa de cualquier diario internacional, cuando ven a todo el equipo económico, más el presidente del Banco Central sentado en la misma mesa, es una señal de alerta. Y la señal se dio muy claro porque ese mismo día el mercado reaccionó con una devaluación bastante fuerte, que después se acomodó, que estos últimos días volvió a retomar impulso, pero básicamente es la señal de que los primeros 2 años de gestión y los primeros 2 años de este programa económico, que muy sencillamente implicaba poner la tasa de interés muy alta para solucionar la inflación, y solucionando la inflación, solucionar el resto de los problemas de la economía argentina, que ese programa fracasó. Y acá me parece que el fracaso hay que adjudicárselo a ese equipo económico. O sea, me parece que acá el argumento de la pesada herencia, que uno puede discutir cuánto sí, cuánto no, ya no aplica. Digamos, han tenido 2 años con absoluta libertad para implementar un programa económico. El Parlamento ha acompañado la parte legislativa de ese programa económico, y hace una semana nada más nos han dicho, no, vamos a cambiarlo porque muy bien no anduvo. La verdad que además ese cambio
realmente es marginal, no es que estamos viendo un cambio, un giro de 180 grados en la política económica. Entonces me parece que en ese sentido esa conferencia de prensa sumó más costos que beneficios para el país en su conjunto. Sí. ¿Y por dónde hay que salir? ¿Por dónde crees ellos que van a salir y por dónde crees vos que van a salir? Me imagino que son miradas contrapuestas. Mira, yo creo que hay un problema central, que es que el presidente del Banco Central probablemente estuviera equivocado en su diagnóstico, pero era consistente en su política. ¿Qué quiero decir? El presidente del Banco Central creía que la herramienta adecuada para bajar la inflación de la economía argentina era la tasa de interés y que bajando la inflación se solucionaban todo el resto de los problemas. Se solucionaba el déficit fiscal, el crecimiento, etcétera. Digo, equivocado o no, por lo menos era consistente. Yo creo que este cambio de programa económico, el gran problema que tiene es que es inconsistente, porque si vos decís, yo voy a bajar la tasa de interés para que el dólar tome un poco más de impulso, y ese impulso del dólar me permite exportar más, cosa que la economía hoy no está haciendo, no podés al mismo tiempo decir que con ese programa vas a bajar la inflación, porque todos sabemos que cuando el dólar toma impulso, toman impulso los precios. Y de hecho lo hemos visto en estos primeros días del año, donde ya los productos de consumo masivo han tenido subas de 5 o 6%, que además vienen atrás de subas de nafta, subas de transporte, subas de tarifas. Con lo cual me parece que básicamente hoy el que está haciendo el trabajo de tapar todos los problemas de la economía argentina es el ministro de Finanzas, que sigue garantizando cierta estabilidad producto del ingreso de dólares que vienen del endeudamiento, y me parece que, insisto, el gran problema es que uno no encuentra un programa económico estructural que ataque cada uno de los problemas que tiene la economía argentina con herramientas que sean adecuadas para ese problema y no con la misma herramienta que por ahora viene siendo la tasa de interés. A 2 años de haber dejado el Ministerio de Economía, ¿cuál crees que fue del equipo económico que vos integraste el error más importante o lo que le faltó llevar adelante o ser tal vez tener más incidencia en ciertas estrategias? Mira, me parece que fundamentalmente no haber podido terminar de solucionar el conflicto con los fondos buitres, que si bien en cuantía era pequeño en términos de que era nada más que el 7% de los acreedores que nos terminaba de cerrar, lo cierto es que ese 7% en algún momento tuvo más poder que el 93% de los acreedores que sí aceptaron los canjes de Argentina. Ese conflicto nos impidió justamente financiar un proceso de crecimiento y un proceso de desarrollo que tuviera como objetivo solucionar estas restricciones que históricamente tiene Argentina. ¿Qué quiero decir? Te lo ponía el ejemplo al principio de la charla. Si vos querés explotar vaca muerta para tener más dólares y para dejar de vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, necesitas equipos de perforación que no se producen en Argentina, los necesitas importar, y esas importaciones se pagan en dólares. Cuando vos tenés a los fondos buitres respirándote en la nuca, esos dólares no los conseguís, vaca muerta no se explota y tenés problemas de restricción de dólares. Me parece que ese es el principal escollo que yo encuentro en mi gestión. Y segundo, acá también es un poco para discutirlo, ¿no? Nosotros encaramos un programa para reducir la inflación, pero lo encaramos con mucho gradualismo, en el entendimiento de que a veces por bajar muy fuerte la inflación, vos también podés lastimar el crecimiento de la economía. En ese momento nosotros nos decían, tendrían que ser más serios en el ataque de la inflación, tendría que ser más prioridad. Me parece que estos últimos 2 años dejan una enseñanza, que es que uno, no es tan sencillo solucionar la inflación como el presidente mismo creía, y dos, hay que tener mucho cuidado de por ser muy agresivo en bajar la inflación, no romper otras cosas de la maquinaria de la economía nacional. Bueno, Emanuel, era la primera vez que hablamos y esperemos que se repita y buen fin de semana. Igualmente a disposición, un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Quien estaba hablando con nosotros era el viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof al frente de la cartera, el economista Emanuel Álvarez Agis, que en realidad en ese ministerio tenía el cargo de secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.